Bueno, y ahora sí, vamos a iniciar compartiendo nuestra pantalla. No sé si todos pueden ver ahí la Sí, pantallita. profe. Sí, Muy bien, Sí, profe. perfecto. Vamos Sí. a hacer un pequeño repaso que tiene que ver con lo que vimos ayer. Lo último que vimos con respecto al tema de numeración eran los, a ver, ¿qué números eran? A ver si alguien se acuerda. Naturales. Los números enteros. Pero habíamos visto uno al final, que eran los números Irracionales. racionales. Los racionales. Bien. ¿Y que los representamos con una letra Q? Bien. Los números racionales eran, de acuerdo a lo que vimos, era un conjunto infinito de números que tenía antecesor y sucesor, es decir, que tenía un número anterior y un número posterior que le seguía, y que además nos daba la posibilidad de que todas las operaciones básicas que tiene el álgebra eran o tenían la propiedad de ser cerradas, ¿de acuerdo? Básicamente, podríamos decir que el conjunto de los números racionales estaban formados o se formaban a través del cociente entre dos números, A y B, de donde A y B debían de pertenecer ¿a qué conjunto? Al conjunto de los enteros, ¿de acuerdo? Pero además, decíamos que B tenía que ser ¿cómo? Distinto de 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea que los números racionales van a ser todas aquellas fracciones con las que nosotros nos podamos encontrar, pero además, van a ser todos aquellos números decimales que podamos encontrar y que van a tener que cumplir con una cierta característica. ¿Cuáles son los números decimales? En líneas generales, a ver, son aquellos números que tienen coma, ¿verdad? Ahora, todos los decimales van a ser considerados racionales. No. No. Y no. Para que sean considerados racionales, van a tener que cumplir con una condición. ¿Cuál es? Que la parte decimal, es decir, lo que esté hacia la derecha de la coma, chicos, por favor, ¿se pueden mutear así? ¿Podemos llevar la clase con un poquito más de orden? ¿Sí? Entonces, un número decimal que será considerado racional será aquel, entonces, que tenga la parte, decimal, es decir, lo que está hacia la derecha de la coma, que sea finito. ¿Qué significa que sea finito? No significa que sea flaquito. Esto significa que tenga una cantidad de números que sean perfectamente determinables. Por ejemplo, si yo digo 1,123, esto es un número que tiene una parte decimal finita, porque yo puedo analizar perfectamente la cantidad de cifras decimales que tengo, en este caso 2, ¿verdad? Si yo tengo el número 1, a ver, agreguemos un par más. ¿Esto es un decimal considerado un racional? Y sí, ¿por qué? Porque tiene un número finito de cifras decimales. ¿Sí? Pero además nos vamos a encontrar con la posibilidad de referirnos también a decimales que son considerados y que ustedes tienen que haber visto en algún lado a lo largo del curso de su secundario, aquellos números que se llaman periódicos. ¿Cuáles son los números periódicos? Son aquellos, bien, son aquellos que tienen en alguna parte de su posición decimal alguna repetición. Por ejemplo, si yo digo 1,333, y fíjense, pongo infinitos 3, no estaría cumpliendo con esto, ¿verdad?
con que la parte decimal es finita. Pero sí estaríamos diciendo de que este número presenta lo que se llama un periodo, en este caso, ¿en quién? En 3, ¿verdad? Y este número sería equivalente a decir, esto es 1,3, y con el sombrerito arriba indicando de que hay una periodicidad o de que hay una repetición infinita de esa cifra. ¿Sí? Dentro de lo que son los números periódicos, nosotros lo podemos clasificar en 3 tipos. Los periódicos puros. ¿Cuáles son los periódicos puros? Serán aquellos en los cuales, a partir de la coma, todos los números son o se consideran periódicos. Este caso, por ejemplo, el 1,3 periódico, sería considerado un periódico puro. ¿Por qué? Porque luego de la coma arranca la periodicidad. Y después tenemos los que se llaman periódicos mixtos. ¿Cuáles son los mixtos? Bueno, cuando hay algún número dentro de la parte decimal que no corresponde a la periodicidad. Por ejemplo, si yo digo 1,423, 23, ¿este es un número periódico? Sí. ¿Cuál sería el periodo acá? 23. El periodo sería 23, ¿verdad? O sea que esto yo lo podría expresar como 1,423 y acá está el periodo. Pero fíjense que luego de la coma aparece este número 4 que no es parte del periodo. Entonces a este se le llama número periódico mixto y acá tenemos la definición del número periódico puro. Por lo tanto, resumiendo, para que yo pueda decir que pertenece al conjunto de los racionales, yo puedo tener o una fracción, cuyo numerador y denominador son números que pertenecen al conjunto de los números enteros, o bien números decimales, que van a ser aquellos que presenten una cantidad finita de cifras decimales, o bien, en el caso de tener una cantidad infinita de cifras decimales, estas tienen que presentar un concepto nuevo para nosotros quizás, que se llama periodo. ¿Está claro? Por lo tanto, si yo hablo de que puedo tener una fracción o un decimal, eso significa que yo podría convertir una fracción a decimal, o bien podría decir que a esos decimales que yo estoy considerando los puedo convertir en fracción. Si este camino de ida y vuelta no se puede realizar, no puede ser considerado un número que sea racional. ¿Sí? A ver, hagamos un ejemplo. Si yo digo, tengo el número 100, a ver, 1,25, ahí está. Y yo quiero pasar este número a decimal. Bueno, como acá tengo una cifra finita o una cantidad finita de cifras decimales, como acá está presente la coma, yo podría representarlo esto de una manera muy simple, diciendo que esto es 125 dividido en ¿cuánto? En 100. En 100, ¿verdad? Como tenemos acá dos lugares, agregamos luego del 1 dos ceros. O sea, fíjense, este número, que está acá, lo he podido convertir o transformar en una fracción, por lo tanto, este número o este número pertenecen al conjunto de los racionales. ¿Sí? ¿Está claro? Veamos. A ver si yo pongo 2/3, en principio esto tendría que ser un racional, considerando que el 2 y el 3, que son los que forman este cociente, pertenecen al conjunto de los enteros, ¿verdad? Ahora, si a esto yo lo convierto a decimal, ¿cuánto me va a dar? Y me va a dar 0,66666 e infinito 6, ¿verdad? Sí. Ahora, Sí. eso significa que yo acá tendría un periodo o una periodicidad en 6. O sea que esto es lo mismo que tener 0,6
periódico. Por lo tanto, el 2/3, como habíamos dicho, es un número racional, pero además, si yo tuviera 0,6 periódico, este también sería considerado un número racional. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, veamos qué pasa cuando tenemos un número un poquito más complejo. ¿Cómo haríamos? A ver, supongamos que yo tenga el número 0,5 periódico y me piden que yo exprese este número como fracción. Bueno, acá tenemos que seguir una reglita que es muy simple. Fíjense, para que yo lo pueda convertir a fracción, lo que voy a hacer, acá voy a hacer una descripción con palabras y luego ustedes lo van a hacer, obviamente ya sin hacer eso, ¿no? Yo acá tengo que colocar el número tal cual se presenta, pero sin considerar comas. Acá, bueno, como yo tengo 0,5 periódico, será en mi caso 5 únicamente, ¿sí? Entonces vamos a poner número sin considerar la coma. ¿Sí? Y le voy a restar la parte entera. La parte entera del número. ¿Sí? Muy bien. Ahora, a todo esto, yo lo voy a dividir en otro número, que va a tener la siguiente forma. Vamos a colocar tantos 9, voy a poner acá, voy a colocar tantos 9 como cifras tenga la periodicidad. Como cifras tenga el periodo. ¿Sí? ¿Está claro eso? Y voy a colocar tantos ceros como aquella cantidad de cifras que no sean parte del periodo. Cifras que no sean periódicas. Hasta acá quizás esto les puede resultar un poco complejo porque hay mucha palabrería, ¿no es cierto? Pero a ver, veamos, ¿cómo sería en nuestro caso? Perdón ahí por esta raya que se me hizo, a ver si la puedo borrar. Por lo menos vamos a borrar esta partecita. Supongamos tenemos el 0,5. A ver, 0,5 periódico. Dice que yo tengo que poner el número sin considerar la coma. Como acá yo tengo un 0, bueno, el 0 no tiene validez, ¿verdad? Puesto a la izquierda, entonces voy a colocar el 5. Le tengo que restar la parte entera. Bueno, acá lo único que puedo hacer es restarle 0. Ahora, yo tengo que dividir y colocar tantos 9 como cifras tenga el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? Una sola. Una sola, por lo tanto voy a colocar un solo 9. Y dice que voy a agregar tantos ceros como cifras no pertenezcan al periodo. ¿Cuántas cifras hay que no pertenezcan al periodo? Y ninguna, ¿verdad? Porque este es un periódico puro. Por lo tanto, no hace falta que yo coloque ceros. Eso significa que si yo directamente ya paso esto en limpio, esto sería lo mismo que tener 5 Profe, novenos. ¿Sí? ¿Lo escucho? ¿cómo era lo de periódico puro? Disculpe. Periódico puro es considerado aquel número que luego de la coma o a partir de la coma ya inicia el periodo. Por ejemplo, acá fíjate en el caso que habíamos visto inicialmente, ves que tenés 1,333, a partir de la coma ya inicia el periodo, ¿ves? Entonces ahí tengo un periódico puro. Pero en el otro ejemplo, en el periódico mixto, fíjate que acá el periodo es 23, pero hay un 4 luego de la coma que no pertenece al periodo. Entonces, a este se le llama periódico mixto. ¿Sí? Ya. Sí. Bien. A ver, chicos, como toda clase de matemática, fundamental tener una calculadora.
¿Sí? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguien me podría decir cuánto da 5 dividido en 9? 0,5 periodos. Bien, eso significa que lo que hemos hecho acá está correcto. ¿Sí? Hagamos otro ejemplito para ir afianzando esto que tenemos acá como conocimiento ya. Supongamos que ahora tenemos el siguiente número. Digo, tengo 8,13 con el periodo en 13. De acuerdo a lo que hemos visto, yo tengo que colocar el número sin considerar la coma. O sea, esto sería 813, ¿verdad? 813. Y tengo que restarle la parte entera. En este caso ya tenemos parte entera, ¿verdad? ¿Cuánto vale la parte entera? 8. 8. Muy 8. bien, muy bien. Y esto dividido en la cantidad de 9 como cifra tenga el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? 2. 2. O sea que voy a tener que colocar 2 nueves. ¿Hay alguna cifra que no pertenezca al periodo? Y no, ¿verdad? Porque tengo coma y ya arrancó el periodo. Entonces no hace falta agregar ningún otro número. Por lo tanto, acá yo voy a tener 813 menos 8, ¿cuánto es? 805. 805. Dividido en 99. O sea que este número, 8,13 periódico, si yo lo quiero expresar como fracción, sería este número que está acá. A ver, si alguien es tan amable, ¿me puede decir cuánto da esa fracción? Es decir, cuando dividimos 805 en 99. Da 813 periódico. Bien. Entonces, sí, vamos dándonos cuenta cómo es este tema, ¿no? Vamos a trabajar con un numerito mixto como para agregar el otro concepto, ¿sí? Cuando ya tenemos una parte que no pertenece al periodo. Por ejemplo, 7,316 y acá el periodo es 16. Este ya es un número periódico mixto, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, yo tengo que colocar el número sin considerar la coma, o sea, esto sería 7316, y tenemos que restar todo el número que ha quedado fuera del periodo. ¿Cuál sería el número que ha quedado fuera del periodo? A ver. 73. 73. 73. Todo esto, acá voy a modificar un cachito, perdón, voy a hacer una breve corrección, si ustedes me permiten, que yo puse acá, en realidad la parte entera, y es justamente el número fuera del periodo, discúlpenme. Bueno, entonces tomamos el 73. Ahora, veamos, ¿cuántas cifras componen el periodo? 2. 2, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a usar dos números 9. ¿Hay alguna cifra que no pertenezca al periodo? El 3. Sí. 3. El 3. El 3. O sea que hay una única cifra, por lo tanto, ahora sí es necesario agregar un 0. Muy bien. Entonces, 7316 menos 73 nos daría... 7243. Ahí está. 7243, vamos a confiar en lo que dice la compañera, dividido en 990. Por lo tanto, este número, que es un periódico mixto, yo lo podría expresar como está expresado acá, con esta fracción. Ahora, vamos a verificarlo. ¿Qué pasa cuando dividimos 7243 en 990? ¿Cuánto nos da?
7,316. ¿Periódico en 16? Sí. Sí. Perfecto. Claro, 7,3, 16, 16, 16. Muy bien, muy bien. Perfecto. Eso significa que lo que hemos hecho acá, está perfecto. ¿Sí? Eso significa que estamos en condiciones de ir avanzando un poquito más. ¿Sí? Y vamos a hacer un pequeño rollback de lo que hemos visto. Por ejemplo, cuando hablamos de decimales que sean justamente múltiplos de 10, es mucho más sencillo, ¿verdad? Si yo digo un medio es un número racional, sí. De hecho, porque está expresado como una fracción, así que es un número racional. Ahora, si yo lo quiero pasar o expresar como si fuese un decimal, ¿cuánto sería esto? Esto es 0,5, ¿verdad? 0,5. Muy bien, muy bien. Si yo tengo un cuarto, es 1 dividido en 4. 0,25. 0,25. 0,25. Bien, y si tengo un octavo, ahí los maté. 0,125. Bien, 0,125, muy bien. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, cuando yo ya tengo fracciones, es como más simple, ¿no es cierto? Pasarlo a decimal, y estamos viendo que estos decimales que tienen una cantidad finita, como ya lo hemos anticipado, una cantidad finita de cifras decimales pueden ser expresados perfectamente como una fracción, inclusive tomando, cuando no son muchas las cifras, simplemente tomando la parte decimal y dividiéndola por el múltiplo de 10 que va a corresponder, ¿sí?, a aquel número en el cual ponemos el 1 y que estará seguido de tantos ceros como cifras decimales también. ¿Sí? Dicho esto, que quiero expresar que esto sería lo mismo que tener 125 dividido en ¿cuánto? En 1000, 8. ¿verdad? Dividido en 1000. Porque tengo 3 ceros. Colocamos el 1 y agregamos tantos ceros como cifras decimales tengo. Ahora sí, si usted quiere simplificar, evidentemente, este número me va a terminar dando un octavo. Si a esto le saca la 25ª parte, ¿sí?, esto le va a terminar dando un octavo. ¿Sí? De igual manera, si lo quiere hacer mucho más rápido, habría que sacar la 125ª parte, ¿sí? Nada más que por ahí es un poquito más difícil. Pero si usted comienza a simplificar numerador y denominador, va a llegar a un octavo. ¿Sí? ¿Ha quedado claro, chicos, esto? ¿Cómo está Sí. conformado Sí. entonces el conjunto de los números racionales? Muy bien. Yo tengo una duda, profe. Lo escucho. En el número anterior, 7,316 periódico, no Sí. entiendo cómo queda en 990. Bueno, porque si vos te fijas arriba, cuando nosotros vimos acá esta forma descriptiva, ¿qué decía? Que yo tengo que colocar el número tal cual lo tengo sin considerar la coma. Entonces yo tengo, acá tengo 7,316, ¿verdad? Como yo no puedo considerar la coma, será 7316. Le tengo que restar el número que queda fuera del periodo. Si yo tapo acá el 16, ¿qué número me queda? El 73. Ahora, ¿qué es lo que me decía? Que yo tengo que agregar tantos 9 como cifra tiene el periodo. El periodo acá es 16. Eso significa que tiene 2 cifras, ¿verdad? Por lo tanto voy a agregar 2 nueves. Pero además me dice que yo tengo que agregar tantos ceros como cifras que no pertenezcan o estén fuera del periodo. ¿Cuántas cifras hay fuera del periodo acá? Una sola, que es el 3. Por lo tanto significa que tengo que agregar un 0. Y ahí es que se forma el 990. ¿Sí? ¿Ahora ha quedado claro? Sí. Muy bien. Perfecto. Vamos a pasar ahora a lo que sería el otro sistema de numeración que nos estaría faltando, ¿m?, y que
ya sería el último para completar. Recordemos, creo que ayer hicimos la grafiquita, pero si no se las vuelvo a repetir. Recordemos que ahora esto va tomando algo parecido a esto. Acá teníamos el menos infinito y acá teníamos el infinito positivo. Acá estaba el 0, acá por ejemplo vamos a poner el 1, acá el 2. Para este lado, el lado izquierdo, el lado de los negativos, tenemos menos 1, menos 2, menos 3. Y ya vemos que hay, dentro de lo que iniciamos al principio, en donde solamente teníamos puntos, ahora ya tenemos ráfagas de números, ¿verdad? Y esto ya se va apareciendo o va tomando la forma de lo que nosotros vamos a conocer como la recta numérica. Pero aún estamos viendo que acá hay espacios en blanco. ¿Sí? Esto es simbólico, por favor, no significa que específicamente ahí, ¿no? Sino que quiero mostrar de que todavía esto no se llega a conformar como una recta propiamente dicha. ¿Sí? Bien. Ahora, para que esto se termine, y entre comillas digo, se termine de completar, es que aparece un nuevo conjunto numérico al que vamos a llamar números irracionales. ¿Cuáles son los números irracionales? Los que no se pueden representar, valores que no se pueden representar en una fracción. Perfecto. Aquellos valores decimales que no puedan ser representados como una fracción. Muy bien. Ahora, Números a ver. infinitos no periódicos. Bien, es decir, ahí cuidadito cuando usted lo expresa, ¿no? No está mal, pero vamos a terminar de cerrar la idea. Es cuando tenemos un número decimal, por ejemplo, en donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5, 7 y así, una sucesión infinita de cifras decimales y que no sigue ningún periodo, ¿sí? ¿Está claro? O sea, es un número decimal que tiene una cantidad infinita de cifras decimales y en las cuales no podemos ver que haya ningún periodo. Razón por la cual, como dijo el primer compañero también, y que lo dijo correctamente, van a ser aquellos números decimales que no puedan ser representados como fracción. ¿Está claro? Toda fracción es un número racional. Eso también que quede claro. Pero acá estamos diciendo de que no todo número decimal puede ser representado como una fracción. En el caso de que lo sea, será considerado un racional. En el caso que no lo sea, como este, por ejemplo, vamos a decir que es un número irracional. ¿Está claro, chicos? Hay algunos que son típicos, por ejemplo, y les voy a pedir a ustedes también que pongan en sus calculadoras, por ejemplo, el número pi. El número pi, generalmente, nosotros para resumir los cálculos directamente decimos, vale 314. Pero sabemos que en realidad hay una cifra infinita de decimales, ¿verdad?, que acompañan a este 14. Y en ninguna hay una periodicidad. Lo mismo se puede dar, por ejemplo, con valores raíz de 2, raíz de 5, raíz de 7. Por ejemplo, las raíces de aquellos números impares suele dar siempre un valor o un número irracional. ¿Sí? Fíjense que, entonces, estos valores que están acá, y voy a agregarle un hito más porque les va a servir y mucho luego. Este es el número E. ¿Alguien me puede decir por qué es tan importante el número E? ¿O qué representa el número E? Una constante. Más que eso, a ver. El número E es la base de los logaritmos naturales o neperianos. Y tiene un valor también que es un número irracional, lo que significa que tiene una cantidad infinita de números decimales o de cifras decimales, ¿no es cierto? Y que también muchas veces lo simplificamos y decimos, esto es 271.
Pero en realidad esto tiene una cantidad infinita de decimales. ¿Sí? Entonces, resumiendo muy rápidamente, chicos, todo número decimal que tenga una cantidad infinita de cifras decimales en las cuales no podamos apreciar o no se distinga una periodicidad, vamos a decir que es un número irracional. ¿Sí? ¿Está claro? Ya con esto, en líneas generales, podríamos decir, fíjense, si ya decimos que los números decimales, cualquiera sea la forma, estaría llenando todos los vacíos, junto con los números enteros y demás, ¿verdad? Ya podríamos decir que efectivamente esto parece o tendría la forma de una recta numérica. Pero a pesar de eso, fíjense, hay acá unos pequeños todavía espacios en blanco. Que en líneas generales vamos a decir que esos pequeños espacios en blanco que están ahí van a ser formados o conformados por los números reales. Es decir, que el conjunto de los reales va a estar conformado por el conjunto de los racionales unido al conjunto de los irracionales. Tengamos presente lo siguiente. Vamos a hacer un cuadrito en el cual vamos a resumir lo que hemos visto hasta acá. ¿Sí? A ver. ¿Cuál fue el primer conjunto numérico que vimos? Los naturales, ¿verdad? O, para que esto tenga un poquito más de sentido, vamos a decir los cardinales. Los naturales más el C. Muy bien. Luego vimos qué números. Los enteros. Dentro de los cuales teníamos enteros positivos y además enteros negativos. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que habíamos dicho acá? De que el conjunto de los cardinales estaba incluido en el conjunto de los enteros positivos, ¿se acuerdan? Sí. Obviamente lo que sí tenemos que decir también, en todo caso, es que los cardinales no están incluidos dentro del conjunto de los enteros negativos. Tengamos presente eso. ¿Sí? Muy bien. A partir de acá, nosotros decimos que aparecía otro conjunto numérico que era el conjunto de los racionales, que estaban formados ¿por quién? Por los enteros, pero además estaban formados por los fraccionarios. Y lo vamos a resumir diciendo fraccionarios, teniendo en cuenta que si hay un número decimal que cumple con la condición de que tiene una cantidad finita de cifras decimales, o en el caso de tener una cantidad infinita, se presenta una periodicidad, puede ser representado como una fracción, ¿verdad? Y por lo tanto, vamos a decir o generalizarlo de esta manera, diciendo que van a ser los números fraccionarios más el conjunto de los enteros, me va a dar a mí el conjunto de los racionales. Luego vimos el conjunto de los irracionales, que van a estar compuestos, ¿por qué? Por aquellos decimales que no pueden ser expresados como una fracción. Y por último, acá lo que sí, si ustedes me permiten, en lugar de ponerlo acá porque va a dar lugar luego a una mala lectura, voy a poner los irracionales acá. Y vimos que para poder llenar estos vacíos que están acá, aparecen los números reales. Y dijimos que los reales van a estar compuestos por los racionales y además los irracionales. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Cuando nosotros hagamos la lectura para resolver algún tipo de ejercicio en el parcial, podemos seguir el siguiente criterio. Todo número entero, fíjense cómo voy a hacer la lectura para que se entienda. Todo número entero, ¿es un cardinal?
o un natural? No, porque en el conjunto de los enteros yo tengo positivos y negativos. Y un entero negativo no es un natural. Pero ¿qué pasa si yo hago la lectura al revés? Todo número natural, incluido el 0, ¿es un número entero? Sí. Correcto. Entonces, la inclusión dentro de los conjuntos se lee desde derecha a izquierda. ¿Está? Entonces, todo número natural es un entero. ¿Está? Todo entero es un racional. Toda fracción o todo número fraccionario también es un racional. Esto lo vamos a poner acá entre una llavecita para indicar que se refiere a esto que está acá. ¿Quedó claro eso? Voy de nuevo. Sí, profe. Todo número natural es un entero. ¿Un entero es un número racional? Sí. ¿Un fraccionario es un número racional? Sí. Muy bien. Ahora, si ninguno de estos sigue este camino, vamos a decir que si no es un entero y si no es un fraccionario, va a ser un número irracional. Y la suma de ambos, o la unión de ambos conjuntos, me va a terminar dando a mí lugar a la formación o a la creación de los números reales, con los cuales ahí sí ya tendríamos perfectamente determinada ¿qué? La recta numérica. Recuerden también lo que les dije recién. La lectura para ver la inclusión de los conjuntos se la hace de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. ¿Sí? ¿Está claro eso? Veamos. Si yo digo, tengo acá un número racional, ¿todo número racional es un entero? No. No, no necesariamente. No necesariamente, porque yo acá podría tener un medio, y un medio no es un entero. Sí es un fraccionario, pero no es un entero. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso. Muy bien. Y como habíamos visto recién, un entero es, o cualquier entero, cualquier número perteneciente al conjunto de los enteros, ¿es un natural? No, porque yo acá estoy considerando enteros positivos y negativos, y los negativos no están dentro del conjunto de los naturales. ¿Está claro, chicos? ¿Se ha entendido esto? Sí. Sí, profe. Sí, Sí. Bien. Este sería, perdón, como un cuadrito en el cual estamos resumiendo todo lo que hemos visto con respecto a los conjuntos numéricos. Recordemos también que si hablamos de características o propiedades que tienen los números reales, así como lo hemos venido haciendo, también tiene la propiedad de que es un conjunto infinito de números. ¿Sí? El conjunto de los reales es un conjunto infinito de números. Que también tiene la característica de tener un sucesor y un antecesor. ¿Sí? También la tiene. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Después, Sí. alguna otra propiedad que vamos a ver como para ya quedarnos tranquilos y que tiene que ver con un concepto de igualdad. ¿Sí? Y con algunas propiedades. Por ejemplo, la propiedad de reflexibilidad. ¿Qué dice esta propiedad? Me dice que para todo, a ver, vamos a colocarlo simbólicamente. Esta A invertida significa para todo. ¿Sí? Es muy importante que vamos conociendo la simbología, ¿no es cierto?, para lo que vamos a trabajar. Para todo A, o sea, para todo número A, que pertenezca al conjunto de los reales, vamos a decir que A es igual a A. ¿Sí? Esto es medio obvio, pero bueno, es parte de lo que es la propiedad de reflexibilidad. La propiedad de simetría, ¿qué es lo que me dice?
que para todo, A y B que pertenezcan al conjunto de los reales, nosotros podemos decir que A, en el supuesto caso que sea igual a B, también lo podría representar de la forma, ¿sí? Acá, perdón, voy a ponerlo de la forma B igual a A. ¿Está claro? ¿Esto qué significa? Lo vamos a ver mucho cuando hagamos ejercitación, en el sentido de que poner dos valores del lado izquierdo o del lado derecho no le afecta absolutamente en nada. Poner que A es igual a B o poner que B es igual a A es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y por ¿Cómo se llama último, esa propiedad, profe? ¿cómo, querido? ¿Cómo se llama esa propiedad? La última. Propiedad de simetría. Y la propiedad de transitividad, ¿qué me dice? Que para todo, A, B y C, vamos a tomar tres valores ahora, que pertenezcan también al conjunto de los reales. Vamos a decir que si A es igual a B y B es igual a C, podemos concluir que A es igual a C. ¿Sí? Les pido un segundito, por favor, si son tan amables. Bien, chicos, perdón por la improlijidad. ¿Sí? ¿Quedó clarito esto? Entonces, yo tengo tres números que pertenecen al conjunto de los reales, en el cual decimos que si A es igual a B, y esto significa y el sombrerito hacia arriba, si lo ponemos al revés, significa O. ¿Mm? Si A es igual a B y además B es igual a C, podemos concluir que A es igual a C. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ha quedado claro eso? Muy bien, muy bien. Perfecto. Vamos a ver cuáles son las operaciones con las cuales nosotros podemos trabajar. Bueno, en líneas generales, vamos a decir que nosotros podemos trabajar con cualquier tipo de operación básica del álgebra. O sea, la suma, el producto, la división, la resta. ¿Mm? Así que, bien, vamos a plantear algunas propiedades que son básicas de dos de las principales operaciones con las que vamos a trabajar, que son la suma y el producto. ¿Sí? Entonces yo tengo suma y producto. Por ahí, chicos, alguien me ha preguntado alguna vez, ¿qué es esto de producto? Porque a lo largo de todo su desarrollo académico hasta acá, nunca escucharon esta palabra, sino que escucharon la palabra multiplicación. ¿Sí? No sé si todos lo saben. Si alguien tenía la duda y no se animó a preguntar, cuando hablamos de producto hablamos de multiplicación. ¿Sí? Muy bien. Tenemos lo que se llama la ley de composición interna, que algo ya habíamos visto. De hecho, ahora cuando lo veamos se van a dar cuenta. ¿Sí? Entonces, ley de composición interna. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo dos elementos que pertenecen a un determinado conjunto o son de una determinada naturaleza, por ejemplo, si yo digo que A y B pertenecen al conjunto de los reales, y si yo lo sumo, yo voy a obtener acá un número C que también va a pertenecer al conjunto de los reales. Eso significa composición interna. ¿Sí? De igual manera,
si yo tengo A y B que pertenecen a los reales, el producto de A y B me dará otro número C que también va a pertenecer al mismo conjunto. ¿Sí? ¿Está claro, chicos, eso? La propiedad conmutativa. ¿Qué significa conmutar? Cambien de lugar. Cambiar. ¿Sí? O sea, vamos a seguir con este mismo concepto, diciendo que A y B son dos números que pertenecen al conjunto de los reales. ¿Sí? Yo voy a cambiar acá un poquito el color como para notar que es otra propiedad. O sea que si yo digo A más B, esto sería lo mismo que tener B más A. ¿Sí? No va a cambiar absolutamente en nada el resultado. Y de igual forma, si yo tengo un producto, A por B, es lo mismo que tener B por A. ¿Está claro? Eso corresponde entonces a la propiedad conmutativa. Con respecto a la propiedad asociativa, en donde ya vamos a asociar, ¿no es cierto? Vamos a agregar un numerito más, o sea, A, B y C. ¿Mm? A ver, chicos, les pido, por favor, me disculpen. Nuevamente, chicos, les pido mil disculpas. Está el teléfono full sonando. Bien, ahora vamos a tomar tres numeritos que pertenecen al conjunto de los reales. Esto significa que en el caso de trabajar con una suma, yo puedo hacer lo siguiente. Decir, si a A le sumo, voy a colocar ahora un paréntesis y hago B más C, esto sería equivalente o igual a decir que ahora yo voy a sumar primero lo que tengo en el paréntesis, que va a ser A más B, y a ese resultado le voy a sumar C. ¿Se dan cuenta? Acá estamos haciendo una asociación, una agrupación. ¿Sí? Lo mismo va a suceder en el producto. Si yo, por ejemplo, tengo A por el producto de B por C, esto es lo mismo que tener A por B y por C. ¿Se dan cuenta, chicos? Si alguien tiene alguna duda, por favor, me comunica, ¿sí? Sí. ¿Puede volver a explicar, por favor? Esta última propiedad. Sí, por favor. Bueno, acá yo voy a agregar un número más. Fíjate que en las dos anteriores tomamos solamente dos números que pertenecían al conjunto de los reales, y ahora estoy tomando o agregando un tercero para que se pueda ver con mejor claridad la aplicación de la propiedad. Asociar significa, o en nuestro caso sería un sinónimo de agrupar. Como yo acá tengo tres elementos, yo podría agrupar dos de ellos, ¿verdad? Y hacer la suma entre esos dos, y a ese resultado recién le voy a sumar A. O bien, agrupar, por ejemplo, A y B, y al resultado de esa suma, recién le voy a sumar C, por ejemplo. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar ¿con quién? Con el producto. O sea, yo puedo asociar, ¿sí? O agrupar, e ir resolviendo, y a esos resultados multiplicarlos por otro factor, por ejemplo. Que en este caso sería, o bien, como lo tenemos acá a la derecha, en el cual hemos agrupado A y B, y lo multiplicamos a ese resultado recién por C.
Lo que sí tenemos bien claro es que el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, sí, profe. sí, gracias. Bien, vamos a ver lo que es el elemento neutro. ¿Qué es el elemento neutro? A ver si alguien más o menos tiene una idea de lo que estamos hablando. El elemento neutro, como ya estamos viendo, se va a dar en ambas operaciones, en la suma y en el producto. En el caso de la suma, vamos a decir de que el elemento neutro es el 0, ya que si yo al número A le sumo el 0, obtengo el mismo número A. ¿Sí? Y en el producto, ¿cuál será el neutro? El A 1. ver, el 1. Número A. Si a lo multiplico por 1, obtengo el mismo valor. O sea que el neutro aditivo y multiplicativo serán 0 para la suma y 1 para el producto. ¿Sí? ¿Está claro eso? Muy bien. Sí. Y ahora, vamos a ver. No sé qué pasó acá. Se hizo semejante raya. Bueno, vamos a ver la existencia del inverso. En este caso, aditivo para la suma y el multiplicativo para el producto. ¿Mm? En el caso de la suma, el inverso, ¿cuál será? Bueno, será aquel que sumado a su elemento me va a dar como resultado el 0. Por ejemplo, si a A yo le sumo ese neutro, Menos perdón, A. ese inverso, me tiene que dar 0. Eso significa que si yo lo despejo, el inverso será igual a 0 menos A, considerando que acá A está positivo, ¿verdad? Por lo tanto, el inverso será menos A. Dicho de otra manera, el inverso de un número aditivo será el mismo número cambiado de signo. Por ejemplo, si yo digo, tengo el número 7, su inverso, ¿cuál sería? Menos 7, ¿verdad? Y en el caso de tener menos 5, ¿cuál sería su inverso? El 5. El 5. Porque dijimos, es el mismo número cambiado de signo. ¿Sí? Bien, esto es para la suma. ¿Cómo sería en el caso de la multiplicación? Bueno, en este caso, nosotros vamos a decir que será aquel número que multiplicado al primer factor me devuelve 1. Por lo tanto, ese número inverso multiplicativo será 1 sobre este A que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Sí? O sea que el inverso multiplicativo de un número va a ser igual a 1 sobre ese número. Esto se conoce como recíproco. Recíproco. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el 7, ¿cuál será su inverso multiplicativo? Un séptimo. Un Un séptimo. séptimo. Muy bien. Si yo tengo el número menos 3, ¿cuál será su inverso multiplicativo? Un tercio. Menos un tercio. ¿Qué pasa si yo tengo un medio? ¿Cuál será su inverso multiplicativo? 2. 2. ¿Por qué? Porque sería 1 sobre un medio.
¿verdad? Por lo tanto, este 2 que está como denominador de un denominador pasa hacia arriba y esto se transforma en 2. ¿Ha quedado claro, chicos, esto? Profe, Profe, ¿me la puede última explicar primero? parte, no, profe. Bien. El primero de suma y producto. ¿Cómo? El primero de arriba, el de arriba de propiedad conmutativa. Sí, ¿qué pasó con eso? ¿Cómo era? Disculpe, que no me lo acuerdo. La propiedad conmutativa es cambiar de lugar, El de arriba, el de arriba. por eso, Disculpe. la conmutativa, O el de Este que está en composición rojo. interna se refiere, creo. o el de composición El de interna. arriba que dice. Ese. Bueno, lo que te dice es que si vos tenés la suma o el producto de dos números que pertenecen a o son de una determinada naturaleza, como por ejemplo acá estamos diciendo que A y B pertenecen al conjunto de los reales, ¿verdad? Eso significa que la suma o el producto de ambos me va a dar un resultado que también va a pertenecer al conjunto de los reales. A eso se refería. Listo. No, por favor. A ver. Vamos de nuevo. ¿Qué pasa cuando yo tengo una fracción y quiero encontrar el inverso multiplicativo? Supongamos 5 octavos. Y yo quiero encontrar el inverso multiplicativo. Esto es 1 sobre 5 octavos. ¿Sí? Acá, el 8 es denominador de esta fracción, ¿verdad? Pero además, esta fracción es denominador de esta fracción más grande. Por lo tanto, este 8 pasa hacia arriba y esto quedaría como 8 quintos. Otra forma para entenderlo sería directamente hacer la división que tenemos acá. Es decir, a 1 lo divido en 5 octavos. ¿Cuánto daría el resultado? Bueno, como ustedes saben, en una división hacemos producto de los extremos sobre producto de los medios, ¿verdad? O sea, sería 1 por 8 y este resultado va arriba. 1 por 8 es 8. 8. Y nosotros sabemos que cuando tenemos un número que no está expresado como fracción, ¿sí? Implícitamente debajo de ese número hay un 1. O sea que acá tendríamos 1 por 5 y ese resultado ahora iría acá abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense que lo que hemos obtenido acá es lo mismo que hemos hecho acá. ¿Sí? ¿Está claro, chicos, esto? Sí, profe. Sí. Bien. Sí. ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero aplicar lo que se llama propiedad distributiva? ¿Sí? Voy a poner acá propiedad distributiva. Bien. Obviamente vamos a hacer un planteamiento parecido al que vimos en la parte de la asociación, es decir, vamos a considerar tres números que pertenecen al conjunto de los reales. Y vamos a decir, ¿qué pasa si yo tengo A que multiplica a la suma de A más C? La propiedad distributiva me dice que yo tendría que multiplicar el primer factor por el primer sumando, y esto me dará A por B, respetar el signo que hay dentro del paréntesis, por ejemplo en este caso tengo un signo positivo, entonces respeto el positivo, y ahora voy a tomar el producto del primer factor por el segundo sumando, o sea, A por C. ¿Está? Y de esta manera, Sí. lo que podemos hacer es considerar la cantidad de sumandos que yo pueda tener acá, que podrán ser, ¿cuántos? 3, 4, 5, 10. Y en realidad la cantidad de sumandos que yo tengo acá podría considerarse
hasta infinita, ¿verdad? Podría tener la cantidad de sumandos que yo quiera, inclusive podría haber signos más y menos acá adentro. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviese A que multiplica a menos B más C, por ejemplo, yo tengo que hacer esto por esto y seguir la regla de los signos, ¿verdad? Más por menos, Menos. Menos. entonces va a ser Menos. menos A por B. Respeto el signo acá, me fijo, acá tengo positivo y acá tengo positivo, más por más es más, ¿verdad? Entonces, A por C acá, que será positivo. ¿Está claro, chicos? Ya con esto, Sí. ya con esto, nosotros tendríamos la posibilidad ya de entender, por ejemplo, el concepto de una operación un poquito más ya avanzada, más elemental, pero avanzada, y que sería la potenciación y además la radicación. ¿Mm? Cuando hablamos de potenciación, a ver, voy a correr esto un poquito para acá, para seguir trabajando. Cuando hablamos de la potenciación, ¿a qué nos referimos? A ver si alguien me puede, o puede ir hilvanando una idea hasta que yo termine acá. Una potencia se representa con un número y un Exponente. exponente. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener que realizar un producto. ¿Cómo se llama esto que está acá? Esto se llama base, ¿verdad? Esto significa que yo tendré que multiplicar las bases tantas veces como lo exprese su exponente. O sea que yo podré tener n por n por n, y así las veces que tenga expresado el exponente. Si yo tengo n al cubo, esto es lo mismo que decir, voy a multiplicar la base por sí misma, ¿cuántas veces? Y 3 veces, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, la base, ¿cómo puede ser? Y bueno, la base puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Sí? Con eso no habría ningún inconveniente. La base además, podría ser un número entero o podría ser también que un fraccionario, ¿verdad? O sea, ¿qué líneas generales? ¿Qué podríamos decir? Que la base también podría ser un racional. Recordemos que el racional abarca a los enteros y abarca a los fraccionarios. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, vamos a poner valores numéricos. ¿Qué pasa si yo tengo menos 2 elevado al cubo? Esto significa que yo tendría menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Sí? Y acá, fíjense, yo podría aplicar la propiedad asociativa que habíamos visto. Y decir, para que esto me sea más fácil, yo voy a tomar estos dos primero. Y a ese resultado lo voy a multiplicar por menos 2. Y digo, menos 2 por menos 2, hago regla de los signos, menos por menos es más, 2 por 2, 4. O sea, voy a tener 4 por menos 2. Y ahora hago el producto de esto. Hago regla de los signos nuevamente, más por menos, ahora es menos, y 4 por 2, 8. O sea que menos 2 al cubo es lo mismo que decir menos 8. ¿Está? En este caso hemos utilizado una base negativa, un exponente que es impar, y como les decía, yo podría tener que la base sea un fraccionario. Por ejemplo,
2 tercios. ¿Sí? Y acá voy a ir utilizando algunas cositas luego para que nos demos cuenta de esto. Como acá tengo la base que está elevada al cuadrado, significa que esto es lo mismo que tener multiplicada la base por sí misma, ¿cuántas veces? 2, ¿verdad? Entonces voy a tener 2 tercios que va a multiplicarse por 2 tercios. Si nosotros realizamos el producto, como sabemos, en un producto de fracciones, se multiplican los numeradores por un lado y los denominadores por otro. 2 por 2 es 4 y 3 por 3 es 9. ¿Sí? Entonces fíjense, acá ya nos vamos dando cuenta de estas cositas que son bastante interesantes. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo un exponente negativo? ¿Qué pasaría si yo tengo un exponente negativo? Se invierten. Se invierte. Bien, obtendría lo que vimos recién que se llamaba como recíproco, ¿verdad? O sea, si yo tengo n y el exponente es negativo, esto sería equivalente a decir, esto es 1 sobre n, y ahora cuando yo encuentro su recíproco, fíjense, el exponente queda positivo. ¿Está? Acá el exponente está negativo y cuando hago su recíproco el exponente queda positivo. A ver, ¿qué pasa si yo tengo 3 a la menos 3? Esto es equivalente a poner 1 sobre 3 a la 3. ¿Ven? Cuando yo encuentro el recíproco, ya el exponente queda cambiado de signo, es decir, queda positivo. Y acá, como ya sabemos, yo tendría que hacer 3 por 3 y por 3. ¿Sí? 3 por 3 es 9 y por 3 es 27. O sea que 3 elevado a la menos 3 es lo mismo que tener un 27avo. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bien. Sí. Vamos a ver algunas propiedades que tienen que ver con la potenciación, que si nosotros logramos entender con claridad estas propiedades, entender las propiedades de la radicación va a ser prácticamente, a ver, yo diría que son las mismas, teniendo la prudencia únicamente de tener los cuidados necesarios. A ver, vamos a poner entonces propiedades de la potenciación. Muy bien. En el caso de las propiedades que nosotros vamos a ver, ¿sí? Vamos a arrancar hablando del producto de potencias de igual base. Es decir, las bases tienen que ser iguales. Y hablamos de un producto, o sea que voy a tener, por ejemplo, A por A. Acá las bases son iguales. Pero para que esto tenga un poquito más de sentido, vamos a decir que acá voy a tener A a la N y acá voy a tener A a la M. Bases iguales y los exponentes son distintos. Los exponentes podrían ser del mismo signo o podrían ser de distintos signos. En líneas generales vamos a decir que el resultado va a ser colocar la base y como exponente vamos a tener la suma de los exponentes que tenía la operación. O sea que esto será n más m. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo 7 a la cuarta por 7 a la menos 2, me dice el procedimiento que yo tengo que colocar la misma base, o sea, 7, y acá hacer la suma de los exponentes. O sea, va a ser 4 más menos 2. ¿Cuánto me da 4 más menos 2? 2 positivo.
2 positivo, ¿verdad? Porque si yo hago regla de los signos, más por menos es menos, y me va a quedar 4 menos 2, que es 2. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí. Ahora, si yo Sí. tengo el cociente de potencias de igual base, o sea, hacemos A sobre A. ¿Sí? Tengo el cociente de iguales bases. Nada más que ahora tengo exponentes distintos para ejemplificar mejor la situación. En este caso, lo que vamos a hacer es colocar la base, nada más que el exponente resultante va a ser la resta entre los exponentes que tienen las bases acá. O sea que esto será n menos m. Ejemplo. Si yo tengo 5 al cubo dividido en 5 a la menos 4, yo voy a colocar la base, que es 5, y voy a tener que restar los exponentes. O sea, voy a tener 3 menos 4. El resultado final será la base y el exponente, que tendré que hacer la resta de los exponentes que tengo acá. 3 menos 4, ¿cuánto me da? 7. 7, correctísimo. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Verdad? Porque por regla de los signos, voy a tener menos por menos, que es más. Muy bien. Entonces voy a tener 5 a la séptima. Perfecto. Vamos con otra propiedad. ¿Qué pasa cuando yo tengo la potencia de potencia? Es decir, yo voy a tomar una base cualquiera A que está elevado a una potencia, pero a su vez esta está elevada a otra potencia. Lo que la propiedad me dice es que yo debo de colocar la base y como exponente voy a considerar ahora el producto, ¿sí?, de los exponentes presentes en la expresión. Ejemplo. Si yo tengo 4 al cuadrado y esto está elevado a la 3, esto va a ser igual a ¿qué? Colocamos la base y ahora tendríamos que hacer 2 por 3. Por lo tanto, esto será 4 a la sexta. ¿Sí? Muy bien, vamos, perfecto hasta acá. Y ahora vamos a ver dos propiedades que son importantísimas. ¿Y qué es? La propiedad distributiva con respecto al producto y la propiedad distributiva con respecto al cociente de una potencia. ¿Mm? Es decir, si yo tengo A por B y esto está elevado a la n, la propiedad distributiva me dice que yo puedo distribuir esta potencia con respecto a cada uno de estos factores. O sea, A a la n por B a la n. ¿Está? Lo mismo va a pasar con el cociente. O sea, si yo tengo A sobre B elevado a la n, yo voy a poder distribuir esta potencia con respecto al cociente. O sea, voy a tener A a la n sobre B a la n. ¿Sí? Por favor, voy a agregar esto. Esto no se cumple para la suma o la resta. ¿Está claro? O sea, que si yo tengo A más B elevado a la n y quiero poner acá A a la n más B a la n, tuto, no se hace. No se hace. Y el profesor malo después le mete la boca. Queda claro, ¿no? Entonces, Sí. para la suma y la resta, esto no, tuto, no. Se hace la distribución de la potencia cuando yo tengo un producto o cuando tengo un cociente. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a ver algunos casos particulares de lo que es la potenciación. Cualquier número, ¿sí?, estos ya son casos particulares, elevado a la 0, me da ¿cuánto? Me da 1. ¿Sí? ¿Está claro?
¿Qué quiero decir con esto? Esto es bastante simple de entender, pero voy a poner un ejemplo. Si yo tengo 7.316 elevado a la 0, esto es 1. ¿Está claro? Si yo tengo 125.215 sobre 316 y todo esto está elevado a la 0, ¿cuánto es esto? 1. ¿Sí? Muy bien. Si yo tengo 1 elevado a un número cualquiera, ¿cuánto da esto? Da 1. Siempre y cuando n sea distinto de infinito. ¿Sí? Eso significa que yo puedo tener 99.000 millones, y póngale todos los números que ustedes quieran a continuación, y eso les va a dar 1. ¿Sí? Lo que n nunca puede ser es infinito. Eso se llama indeterminación y ustedes lo van a ver luego cuando sean víctimas mías en análisis matemático 1. ¿Mm? Perfecto. ¿Quedó claro hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Perfecto. Nos queda un ratito como para ir viendo algún ejercicio. Vamos a ver de trabajar con la radicación también. Y mañana vamos a centrarnos pura y exclusivamente en el práctico, ¿sí? Para que ya tengamos la práctica correspondiente de todos los temas, básicamente, que vamos tratando hasta acá. ¿Sí? Muy bien. Con respecto a la radicación, ¿qué podemos hablar? Bueno, que la radicación tiene algunas propiedades, algo que son propias también, ¿no es cierto?, particulares de lo que vamos a ver. A ver. Radicación. Pongamos acá radicación. La radicación, primero y principal, podemos decir de que es la prima hermana de la potenciación. ¿Sí? Así como nosotros vimos de que la suma tiene la resta, que la multiplicación tiene la división. Bueno, la potenciación tiene su prima hermana, que es la radicación. ¿Mm? En líneas generales, ¿qué es lo que hacemos? Es utilizar este simbolito. Es decir, acá yo tengo la raíz enésima, en este caso para generalizarlo digo enésima del número 2. ¿Sí? Esto que está acá se sigue llamando base. Esto se sigue llamando base. Ahora, esto que está acá, el numerito que indica el orden de la raíz, ¿cómo se llama? Ya no se llama exponente, se llama índice. Índice de la raíz. ¿Sí? Este valor es un valor entero. Es un valor entero. Que además es positivo. ¿Sí? O sea que n pertenece al conjunto de los enteros positivos. Hay una cuestión que tenemos que tener muy presente para que nosotros podamos encontrar un resultado satisfactorio de esto. Y se basa en lo siguiente. Si la base es positiva y el índice es par, yo voy a poder obtener un resultado que pertenezca a los reales. ¿Está? O sea, si la base es positiva y el índice es par, no sé por qué se puso acá para, perdón, es par. Entonces el resultado va a pertenecer al conjunto de los reales. Por ejemplo, si yo digo la raíz cúbica de 8, esto es igual a 2.
Perdón, dijimos que íbamos a utilizar índice par. Vamos a hacer una pequeña modificación. Ya se fue de pequeño. Ya hicimos una gran modificación. Bueno. Raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 9 es ¿cuánto? 3. 3. 3. Tres. Perfecto. Y eso se da, o ¿cómo concluimos que es 3? ¿Cómo nos damos cuenta que es 3? Por el número de veces que he multiplicado. Bien, porque si yo tomo este resultado y lo elevo al valor que tiene el índice de la raíz, me tendría que dar lo que es esta base o radicando. ¿Sí? O sea, en consecuencia, 3 elevado al índice, que en este caso, como dijimos, raíz cuadrada es 2, 3 al cuadrado es 9. Y 9 es el mismo radicando que yo tengo acá. O sea, significa que mi resultado es correcto. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si yo digo ahora, a ver, la raíz cuarta de 16? Acá tengo una base positiva y un índice par. ¿Cuál sería el resultado? 2. 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2 a la cuarta es 16. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la raíz cuadrada de menos 16? Esto no se podría hacer por lo que estamos viendo acá. Primero, porque el radicando o la base es ¿cómo? Es negativa. Y el índice de la raíz es ¿cómo? Es par, estamos diciendo raíz cuadrada, ¿verdad? Por lo tanto, esto no pertenece al conjunto de los reales. ¿Está claro? Ese sería un número imaginario, ¿verdad, profesor? Sí, exactamente, sería un número imaginario. En este caso sería un imaginario puro, inclusive. ¿Quedó claro esto, chicos? Entonces, mucho cuidado. Si el radicando es negativo, y el índice de la raíz es par, llámese 2, 4, 6, 8, siempre que sea par, recuerden que el índice pertenece al conjunto de los enteros positivos, no va a tener solución dentro de los reales. ¿Sí? Si el radicando es negativo. ¿Está claro? Cosa que viene a subsanar el otro o la otra situación. O sea, ¿qué pasa si A es positiva o es negativa, pero el índice es impar? El resultado va a pertenecer al conjunto de los reales. O sea que en este caso, ya no interesa si el radicando es o no positivo. Me dice que el resultado va a pertenecer al conjunto de los reales. Veamos. Si yo tengo la raíz cúbica, ahora sí, de 8, ¿cuánto vale? 2. Vale 2, ¿verdad? 2. Porque 2 al cubo me da 8 positivo. Perfecto. ¿Qué pasa si yo ahora digo, quiero saber cuánto vale la raíz cúbica de menos 27? Tengo un radicando negativo ahora, pero el índice de la raíz es impar. Eso significa que el resultado va a pertenecer al conjunto de los reales. Ahora, ¿cuál va a ser ese resultado? 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3, ¿verdad? En esos casos lo que tenemos que hacer es considerar el signo y hacer de cuenta que tomamos luego la raíz cúbica de este número. Entonces, la raíz cúbica de 27 es 3. Pero como era menos 27, será menos 3. ¿Y eso tiene lógica? Y sí, porque yo tendría que hacer menos 3 por menos 3 por menos 3. Si yo hago esta multiplicación, menos por menos es más, 3 por 3 es 9. Yo voy a tener 9 por menos 3. Y ahora hago más por menos, que es menos.
¿verdad? Y 9 por 3 es 27. Y fíjense que efectivamente nos da menos 27, que era el número que tenía nuestro radicando acá. ¿Sí? ¿Está claro, chicos, esto? Sí, profe. Sí, profe. profe. Sí. Vamos a generalizar algunas cositas que son muy importantes. Porque si Profe, bien, una preguntita. lo escucho, ¿El índice puede ser negativo? el índice no puede ser negativo. No puede ser nunca. No. Ah, bueno. ¿Mm? Lo que sí puede ser negativo quizás es una potencia que vos puedas llegar a tener acá dentro del radicando. ¿Sí? Por eso quería generalizar ahora. Fíjense, lo voy a hacer un poquito grande para que pueda poner algunas referencias y nos entendamos mejor. Supongamos que yo tengo acá una raíz de referencia. ¿Sí? Y yo digo, acá tengo el índice. Acá tengo el índice, como lo habíamos aclarado. Acá yo tengo, en todo lo que es el conjunto, se llama radicando, ¿sí? Todo el conjunto. Pero acá yo voy a decir, tengo una base, a la cual voy a llamar A, y acá tengo un exponente. Como son primas hermanas, la raíz y la potenciación, yo a una raíz la puedo expresar como una potencia. ¿De qué forma? Voy a colocar la base y el exponente se va a convertir en un fraccionario que va a tener como numerador el exponente y como denominador el índice. ¿Está? Por ejemplo, a ver, si yo digo, tengo la raíz quinta de A al cubo, y yo lo quiero expresar como una potencia, ¿cómo sería? Coloco la base, sé que el exponente va a ser un fraccionario, y en el numerador va la potencia. La potencia en este caso, o el exponente es 3, y el índice es 5. Entonces, fíjense que poner la raíz quinta de A al cubo es lo mismo que poner A elevado a la 3 quintos. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Y al poder colocarse una raíz como un número que tiene un exponente, es decir, convertir una radicación en una potenciación, significa que estaría gozando de las mismas propiedades de la potenciación. ¿Está claro? Por ejemplo, si yo digo, tengo la raíz cuadrada de A, a ver, voy a hacer raíz quinta ya que estamos acá, raíz quinta de A al cuadrado por B al cubo. Fíjense que yo puedo hacer la propiedad distributiva con respecto al producto de esta raíz. ¿Y cuál sería? Bueno, la raíz quinta de A al cuadrado por la raíz quinta de B al cubo, por ejemplo. Podríamos hacerlo con respecto al cociente. ¿Sí? Sigamos con la raíz quinta. A al cuadrado sobre B al cubo. Esto es lo mismo que tener raíz quinta de A al cuadrado sobre la raíz quinta de B al cubo. ¿Se dan cuenta? Acá estamos haciendo la distribución de la radicación con respecto al cociente y acá lo hemos hecho con respecto al producto. ¿Está? Bien. Sí, Sí. Perfecto. Yo podría tener una situación en la cual yo tengo una raíz de una raíz. ¿Sí? Si yo tengo una raíz de una raíz, por ejemplo, si yo digo, tengo acá la raíz cuadrada y acá tengo la raíz cúbica de A, ¿qué les parece? Bueno, vamos a hacerlo como potenciación primero y le vamos a encontrar una relación luego a esto. Yo voy a tomar
Este 2, por supuesto, sabemos que no hace falta colocarlo acá porque al decir raíz cuadrada, sabemos que implícitamente hay un 2. Así que lo voy a borrar. ¿Mm? Yo voy a colocar esta primera raíz, o la raíz interna, como una potencia. Fíjense, esto sería a la 1 tercio. Y ahora sí, voy a poner este radicando como una nueva potencia. Es decir, voy a tener a la 1 tercio, ¿sí? ¿Qué va a pasar con este 2 que está acá? Vas a dividir en un tercio. Lo dividimos en 2, correcto. Lo dividimos en 2. Por lo tanto, esto va a ser igual a elevado a la 1 sexto. Es decir, que cuando yo tengo una raíz de una raíz, ¿qué va a pasar con los índices? Fíjense que acá obtuve 6. ¿Qué va a pasar con los índices? Se multiplican. Correctísimo, sí señor. O sea que tener una raíz dentro de una raíz es equivalente a decir, yo tengo una raíz cuyo índice va a ser el producto de los índices de las raíces. O sea, 2 por 3 es 6 y acá voy a tener el mismo radicando que tenía. ¿Sí? ¿Está claro eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, importantísimo. Como dijimos, son primas hermanas, tanto la radicación como la potenciación, y como yo una radicación la puedo expresar como una potenciación, significa que va a gozar exactamente de las mismas propiedades. ¿Sí? Muy bien. Sí. Y nos están quedando 15 minutitos que vamos a ver si podemos completar el último tema para que mañana tengamos ya material de sobra para hacer el práctico. Y tiene que ver con el concepto de racionalización. ¿En qué consiste el método de racionalización? ¿O cuándo se utiliza el método de racionalización? A ver si alguien se anima. Cuando tenemos una raíz, o sea, cuando tenemos una fracción y en la parte de abajo tenemos una raíz, ¿no? Bien, básicamente cuando en el denominador aparecen raíces. Ahora, eso no significa que yo siempre deba de racionalizar el denominador. ¿Está claro? Yo podría racionalizar el denominador o podría racionalizar denominador y además el numerador. ¿Sí? Tengamos presente eso. ¿Eh? Bien, supongamos, está correcto lo que dijo la compañera. O sea, primero que nada tiene que haber una relación o una división, ¿sí? Una fracción. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo el número 4 dividido en la raíz de 5? Acá hay una raíz que está en el denominador y que tenemos que eliminarla o tratar de sacarla de ahí. Para ello, ¿qué es lo que utilizamos? El concepto de racionalización. Vamos a ver que se pueden dar, en líneas generales, 3 tipos. Cuando yo tengo una raíz cuadrada, como es este caso, en la cual directamente vamos a multiplicar y a dividir por la misma raíz que yo tengo acá, para que la expresión no se altere. Y eso es fundamental. Tengo que multiplicar y dividir por esta raíz tal cual está. ¿Está claro, chicos? Entonces, fíjense. Sí. Yo acá voy a decir 4 por raíz de 5 será 4 raíz de 5. Pero acá, ahora yo tengo raíz de 5 por raíz de 5. Esto es raíz de 5 al cuadrado. Cuadrado. Y como son inversas estas dos, yo puedo simplificar esta raíz y este cuadrado. Fíjense, obteniendo de esta manera la eliminación de la raíz en el denominador. ¿Sí? En este resultado ya no aparece ninguna raíz abajo. ¿Está claro, chicos, eso?
Sí, profe. Sí. Ahora, ¿Pueden vamos- volver a explicar, por favor? Y la Cuando- raíz de 5 de arriba queda ya como queda como está, resultado sí, final. porque la idea, claro, la idea es sacar la raíz que está El en el denominador. Sí. ¿Sí? Como acá yo tengo Claro. una raíz cuadrada, entonces multiplico y divido por la misma raíz tal cual está. Ajá. ¿Sí? Un segundo Perfecto. caso sería cuando la raíz que yo tengo no es una raíz cuadrada. ¿Mm? Por ejemplo, Ujú. si yo digo, tengo 3, a ver, perdón, justo se está actualizando el software de la tableta. A ver, si yo tengo 3 dividido en la raíz quinta de a al cubo. Acá yo no puedo ya multiplicar y dividir por el mismo valor. ¿Por qué? Porque no se va a dar esta situación de anular la potencia y la raíz. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, multiplicar y dividir, sí. Entonces, vamos a poner la línea de fracción, vamos a poner la raíz y vamos a poner la base. Y ahora vamos a ver qué valores van a completar esta situación. ¿Sí? Bueno, el índice va a seguir siendo el mismo. O sea que vamos a tener la raíz quinta acá y la raíz quinta acá. Pero ¿qué va a variar? Va a variar la potencia que va a tener nuestra base. ¿Y qué valor va a ser ese? Bueno, fíjense, lo vamos a obtener muy simple. Restando el índice a la primera potencia. Si hacía 5, le resto el 3, me va a quedar 2. Y ese mismo lo repetimos arriba y abajo. Por lo tanto, veamos si efectivamente lo que hemos hecho tiene o no razón. Entonces acá vamos a tener 3 por la raíz quinta de a al cuadrado. Acá vamos a tener, fíjense, para verlo mejor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a expresar, ¿sí? Esto como si fuesen potencias, o bien vamos a asociar todo en una única raíz. ¿Sí? Como los índices son los mismos, yo puedo hacer la asociación de raíces y decir, esto es lo mismo que tener la raíz quinta de a al cubo, es decir, el primer radicando, porque acá hay un por, ¿verdad? El segundo radicando, o sea, a al cuadrado, ¿ven? ¿Esto qué es? Propiedad distributiva con respecto al producto. ¿No es cierto? Esto vendría a ser el resultado de lo que tenemos acá. Bien. Fíjense que el numerador sigue siendo el mismo, o sea, 3 por la raíz quinta de a al cuadrado. Y acá, fíjense, vamos a valernos de todo el concepto que hemos visto de propiedades. Acá tengo producto de potencias de igual base. ¿Qué es lo que se hacía? Se colocaba la base y se suman los exponentes. 3 más 2 es 5. Y fíjense que ahora sí, Eso esta sí, raíz sí. quinta con este 5 que está acá se van. ¿Se dan cuenta? Sí. Ahora sí, yo voy a tener 3 por la raíz quinta de a cuadrado sobre a. Ya hemos eliminado la raíz que está abajo. Entonces, ¿quedó claro, chicos, esto? Si yo tengo una raíz, entonces, cuyo índice ya no es 2, yo voy a tener que multiplicar a dividir, y dividir, perdón, por la raíz que va a tener que respetar el mismo índice, nada más que la potencia que va a llevar la base va a ser el resultado de ¿qué? De restar el índice a la potencia inicial que yo tenía. Entonces, en este caso, 5 menos 3 es 2. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Muy bien. Sí. Y vamos a ver un tercer caso, que es cuando ya en el denominador tenemos un binomio. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo 3 dividido en a más la raíz de b, ¿yo voy a tener que multiplicar y dividir? Sí, voy a tener que multiplicar y dividir, así que ponemos la línea de fracción acá. Cuidado, chicos, aquí. Porque cuando yo tengo un binomio, como en este caso, yo lo que tengo que multiplicar y dividir es por el
conjugado por el conjugado del denominador. ¿Cómo se obtiene un conjugado? Cambiándole el signo a la segunda parte simplemente. ¿Está? O sea, como acá tengo a más b, yo voy a tener a menos la raíz de b. Y lo mismo acá abajo, a menos la raíz de b. ¿Se dan cuenta? Esto es el conjugado de este binomio. Lo único que hacemos, insisto, es cambiarle el signo a la segunda parte. Solamente a la segunda parte. ¿Sí? Y ahora, a ver, vamos a operar. Esto va a ser 3 por a menos la raíz de b. Y acá vamos a hacer la propiedad distributiva. O sea, tengo que tomar el primero y multiplicar por este, y además por este. A por A, ambos positivos, resultado positivo, A por A cuadrado. Ahora hacemos A por menos la raíz de B. Más por menos es menos. Entonces, A raíz de B. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tomar el otro sumando y multiplicar también por ambos valores, ¿verdad? Entonces decimos, raíz de B por A, ambos positivos, resultado positivo. Por una cuestión de orden, yo le voy a cambiar el orden, como sabemos, el orden de los factores no altera el producto, y ya lo vimos en la propiedad conmutativa. Entonces va a ser más A raíz de B. Y ahora tengo raíz de B menos la raíz de B. Más por menos es menos. Raíz de B por raíz de B. Esto es raíz de B al cuadrado. Esto y esto se cancela. Fíjense que estos dos términos centrales acá son los mismos, pero con signo contrario. Eso significa que yo esto los puedo cancelar también. Y en definitiva, lo que me quedaría sería 3 por A menos la raíz de B. Y acá abajo, ¿qué me va a quedar? A cuadrado menos B, ¿verdad? Porque acá hemos eliminado este cuadrado con esta raíz. Por lo tanto, me va a quedar menos B. Y fíjense que ya se ha eliminado. Como ustedes pueden apreciar, en el denominador ya no aparece ninguna raíz. ¿Está claro? Sí. Sí. Sí, profe. No sé qué le pasa a esto que me des un rayón cuando intento mover algo. Bueno. Sepan disculpar esa improlijidad también. Vamos a tratar de subsanarlo en breve. Vamos a hacer un ejemplito también para que esto quede claro y no cometamos ningún error. Supongamos que yo tengo, a ver, 2A, y acá tengo la raíz de A menos 2. Y quiero racionalizar esto. Voy a tener que multiplicar por ¿quién? Por la raíz de A más 2. Yo voy a ir colocando acá una raíz. Y acá voy a colocar una raíz. La compañera dijo la raíz de A más 2. ¿Están todos de acuerdo? No creo, porque el menos 2 creo que pertenece a la raíz. Correcto. Mucho cuidado, chicos. Acá el A menos 2 es parte de lo que sería el radicando. Está todo dentro de la raíz. O sea que no puedo considerar que es un binomio. Muchísimo cuidado con eso. O sea que acá simplemente yo tendría que hacerlo. ¿Por quién? A menos 2. Por A menos 2. Muy bien. O sea, la raíz de A menos 2. ¿Sí? Cuidadito con esto. Si bien acá hay un binomio, pero ese binomio está dentro de la raíz. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, por favor, tengamos ahí un cachito de cuidado. Ajá. Bueno, estamos a 2 minutitos
les paso, a ver, yo voy a ir. Saliendo ya de acá, porque es lo que vamos a ver por el día de hoy. Les voy a pasar por chat. Eso, Sí, lo escucho, dígame. la última quedaría como está. No, hay que operar, ¿verdad? Ah, Hay que hacer el producto de los numeradores. ¿Sí? sí, sí. Muy bien. Ahí está, chicos, por chat, lo que es la contraseña para que ustedes se coloquen la asistencia de hoy. He recibido muchos mensajes ayer de gente que se ha olvidado, espero que no, no se olviden ahora, ¿sí? Es U01NOW. Profe, ya no está disponible para poner la asistencia. Sí, profe, yo tampoco puedo. ¿No pueden? Bueno. Igual yo tampoco puedo. No se hagan problema que ya les voy a colocar la asistencia yo. ¿Eh? Claro, yo tampoco puedo, profe. Yo tampoco, profe. Bueno, lo que sí, les voy a pedir un cachito de paciencia. ¿Sí? Un cachito de paciencia. Yo voy a hacer una captura. De hecho, les voy a pedir, por favor, que todos... sí, justo dieron las 12:15 cuando les pasé. Mala mía, se la tendría que haber pasado antes, pero no se preocupen. Yo les voy a pedir que todos a través del grupo me digan, voy a confiar en la sinceridad de ustedes, que todos me digan, estuve en clase para que yo entre ahora y les coloque la asistencia. ¿Sí? Dale, dale. ¿No ha quedado nadie de los que hoy están presentes que esté fuera del grupo de WhatsApp? ¿Ya están todos? Sí, creería que sí. Yo sí, profe. No, profe, yo no estoy y no puedo ver el link. Bueno. A ver, bueno, yo los voy despidiendo, chicos. Los que todavía no están en el grupo se quedan un cachito, ¿sí? Así que bueno, chicos, un placer como siempre. Un placer como siempre. Disfruten del día. Hay sol, espero que no sea como ayer, que se largó semejante tormenta. No, sí. Así que bueno, disfruten del sol, sean felices, tómense unos ricos mates y mañana preparados, porque mañana entramos a lo que es el práctico, ¿sí? A desglosarlo y a trabajar sobre él, ¿sí? Profe, Así que bueno. Sí. la grabación de la clase la va a subir, ¿verdad? ¿Cómo? La grabación de la clase. Todas las clases se suben, querido. Ya la de ayer ya la subimos ayer. Profe, ¿Cuál es el canal? profe, Sí, lo escucho. profe, disculpe, ¿podría habilitar para enviar la asistencia más, por favor? Eso no lo puedo ampliar yo. Por eso les dije, todos los que están en el grupo, de WhatsApp, yo les voy a poner la asistencia. Si vos ya estás en el grupo, bueno, gracias, no te profe. hagas problema que ya les voy a poner la asistencia yo hoy. Dale, profe, gracias. Hasta Bien. mañana, profe. Chicos, que tengan un hermoso día. profe. Nos vemos mañana en la práctica, ¿sí? Profe, hasta Las mañana. personas que no estén en el grupo, por favor, me esperan. Mañana. Chao, hasta Gracias. luego, chicos. Profe. Chao, querido, éxitos. Bueno, a ver. Yo voy a ir tomando nota de las personas que no están todavía en el grupo de WhatsApp. ¿Me van diciendo los nombres, por favor? Luisana Cajal. Luisana Cajal. Bien. ¿Algo que ver de Julieta? No, bueno. ¿Alguien más que no esté en el grupo de WhatsApp?
Costilla Diego Ezequiel. ¿Sí? ¿Alguien más que no esté en el grupo? Bueno. ¿Puedo decir algo, profe? Sí, ¿cómo no? Que los que no están en el grupo de WhatsApp de matemáticas tienen el link para unirse en el grupo de la comisión 11. Lo mandaron ayer a las 1 de la tarde. No, está Búsquenlo bien, y está bien. de ahí se pueden unir. Pero había unos compañeros que me dijeron que no habían podido a través del link. Entonces, estoy tomando nota ahora más que nada para agregarlos, luego con el tema No, asistencia. yo aviso que en el grupo de la comisión ayer lo mandaron. Que ahí toca ¿Listo? directamente. Listo, fantástico. Vale. No sé Que si lo hay, vean. está bien, no sé si hay alguien que me preguntaba, de los que quedaron, si alguien me preguntó con respecto de dónde estaban las clases grabadas. ¿Nadie? Sí, profe, yo. Bueno, cuando vos entras al aula virtual y entras a nuestra comisión, en el cuadrito en donde está la foto mía y en donde está el material teórico y todo eso, ahí dice enlaces de YouTube o videos de YouTube. Ahí podés entrar y ahí vas a ver, bueno, la clase de ayer, todavía la de hoy no la he subido, pero en el transcurso del día la voy a subir para que ya tengan accesible la clase. ¿Ah? Excelente, profe. Gracias. Bueno, listo, chicos. Nos vemos mañana, como les dije, afilados todos para que veamos el trabajo práctico. Así que, excelente tarde. Nos vemos mañana, chicos. Nos vemos, profe. Chao, hasta luego.